Este mundo es enemigo de Dios. Este mundo está perdido. La Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero como vimos la semana pasada, la Iglesia puede ser comparada con una embajada del reino de Dios en este mundo. Y como embajada, vimos la semana pasada hablando de la membresía, que la Iglesia tiene el derecho y el deber de acreditar y validar por un lado a aquellos que sí que son del reino de Dios, que dan fruto, que dan evidencia de que son del reino de Dios, y la Iglesia confirma y dice, sí, aquí está un ciudadano del reino. Pero también la Iglesia tiene el deber y el derecho de rechazar e invalidar las declaraciones de fe de otros cuando sus vidas no reflejan a Dios, sino que practican el pecado sin arrepentimiento. Vimos eso la semana pasada. Pero si la Iglesia de Cristo debe ser como una embajada, entonces, como hemos leído hoy, cada cristiano debe ser un embajador. Un embajador está en un país extraño representando a su país. Dios podría enviar ángeles puros que prediquen el Evangelio en el mundo, pero Dios no va a hacer eso. Dios podría hacer incluso que las mismas piedras del suelo comenzaran a hablar y a predicar el Evangelio, pero Dios no va a hacer eso. Dios tiene un plan mucho mejor que eso. Un plan mucho mejor. El plan de Dios es que para que este mundo que es enemigo suyo sepa del mensaje, el plan de Dios es llevar el mensaje de reconciliación a través de personas que Él ha reconciliado consigo mismo antes. A través de personas que Él las ha hecho nuevas criaturas, que han dejado las cosas viejas, todas son hechas nuevas. A través de estas personas es como Dios quiere alcanzar este mundo perdido. Así que, en pocas palabras, Dios nos llama a evangelizar. Dios nos llama a evangelizar tanto personalmente como colectivamente. Dios nos llama a estar activos en el evangelismo. Cuando Jesús resucitó, antes de ascender al cielo, Él quedó con los discípulos, les dijo, id a Galilea. Y Él iba a hablar con ellos, y no solo con los discípulos, había, se nos dice seguramente, más de 500 en ese momento. Y en ese momento Jesús tenía algo muy importante que decirles. Es más, aunque los discípulos estaban en Judea, les hizo hacer todo el viaje a Galilea porque tenía algo importante que decirles a ellos y a los otros discípulos que había en Galilea. Y es lo que llamamos la Gran Comisión. Quizá la has oído. Jesús les dijo, toda potestad, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso nos tranquiliza. No vamos en nuestro poder, no. Un embajador no habla por sí mismo. Habla de parte del rey, de parte del presidente, de parte de su país. Dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que somos llamados a ir, a ir. Ese ir puede ser ir a tu vecino, ir a tu amigo, ir al que va contigo en el autobús, ir a tu familiar, puede ser ir a otra nación, significa ir ¿para qué? Para traer el mensaje, para llevar el mensaje que como embajadores Dios nos da. Así que vamos a ver que estamos llamados a eso. Si tú has recibido a Cristo como Salvador, tienes ese llamado de ir. Tienes ese llamado de que toda la iglesia, todos los cristianos hablen de Jesús. Así que, como tema, hoy queremos ver el evangelismo y quiero animarte a cultivar una disciplina de evangelismo en tu vida como cristiano, pero también a que como iglesia tengamos una cultura de evangelismo. Eso es un poco lo que queremos ver en esta semana y también en la próxima. Queremos ser animados a cultivar una disciplina de evangelismo en nuestra vida como cristianos, pero que también que como iglesia tengamos una cultura de evangelismo y explicaremos más sobre eso. La Iglesia de Cristo necesita más y más cristianos que sean evangelistas, que lleven a cabo la Gran Comisión. Tengo 3 cosas que me gustaría
3 puntos que me gustaría remarcar en esta mañana, y Dios mediante la semana que viene seguiremos. En primer lugar, tenemos que ver la definición. Vamos a poner ahí el primer punto, que los niños podéis escribirlo detrás. Primer punto es la definición. ¿Qué es evangelismo? Si no tenemos claro qué es evangelismo, podemos estar metidos e involucrarnos en cualquier cosa que quizá no tiene tanto que ver con el verdadero evangelismo. Así que ahí tenemos una definición muy buena de lo que es evangelismo. Hay un libro que se llama La Evangelización y habla de esto, hay una copia ahí en la puerta si alguien lo quiere llevar, es de la biblioteca de la iglesia, habla con Ana que se encarga de la biblioteca y lo puedes llevar para leerlo. Pero esta es una buena definición de evangelismo. El evangelismo es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Tenemos que entender qué es el evangelismo si vamos a ser evangelistas, si vamos a tener en nuestra iglesia una cultura de evangelismo. Entonces, ahí tenemos una definición. El evangelismo es enseñar. Cuando hablamos de enseñar también se puede ver como anunciar, predicar, proclamar. ¿Pero qué? Pues el evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación en Cristo. Ahora, hacemos eso no por hacerlo, sino con el objetivo, como dice ahí, con el objetivo, con el deseo, con la meta, con la esperanza de persuadir a las personas con las que hablamos, de convertir, de que se conviertan, de convencer a los incrédulos. Eso es lo que es el evangelismo. Ahora vamos a ir paso por paso de cada una de las palabras que aparece aquí. Lo primero habla de el evangelismo es enseñar. ¿Por qué? Porque no hay evangelización sin palabras, sin palabras. Mirad conmigo Hechos 8, hay un detalle muy curioso en el versículo 35. El último versículo, hemos visto cómo Felipe se sube al carro, nunca mejor dicho, del etíope y se pone ahí a enseñarle y dice, entonces Felipe, mira qué 3 palabras más curiosas, abriendo su boca. Abriendo su boca. Hechos 8:35. Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Así que dice claramente, abriendo su boca. Si lo ves en ese versículo, no haría falta que dijera abriendo su boca. Porque si dijera, entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, daríamos por hecho que abrió su boca. Pero Lucas, el Espíritu Santo a través de Lucas, remarca que Felipe, como evangelista, abrió su boca. El evangelismo requiere que abramos la boca. Si lo piensas, es necesario, ya que somos seres humanos pecadores, que no podemos encontrar el camino por nuestra cuenta. Es más, el etíope le había dicho a Felipe, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? Así que Felipe abrió su boca, le explicó, le enseñó. Hay una frase que quizás has escuchado, y es la siguiente. Esta frase dice, predica el evangelio en todo momento, y si es necesario, usa palabras. No sé si has escuchado alguna vez esta frase. Está hablando de que la vida de piedad y amor de un cristiano ya predica el evangelio por sí sola. Y quizá puede parecer una frase muy bonita, muy interesante, pero no es bíblica. No es bíblica. Si vamos a ser evangelistas, necesitamos abrir la boca. Necesitamos hablar y explicar. Por supuesto que nuestra vida debe ser acorde a lo que hablamos. Por supuesto que nuestra vida de amor y de piedad debe ser acorde a lo que hablamos. Pero te aviso, una vida de amor solamente sin decir una palabra no va a alcanzar a los perdidos. ¿Qué hicieron los discípulos cuando Cristo los mandó? ¿Se mudaron a nuevos sitios para simplemente vivir una vida de amor y de piedad y no abrir la boca? No. Ellos iban predicando el evangelio y sus vidas eran acorde a ese evangelio. Sus vidas adornaban el evangelio que predicaban, pero hablaban y anunciaban. Y fíjate que no es simplemente el evangelismo hablar del evangelio, porque puedes hablar del evangelio sin enseñar el evangelio. Tampoco decimos que evangelizar es testificar, porque aunque un testimonio, tu testimonio de fe, tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida puede ser útil para empezar después a evangelizar, dar tu testimonio no es directamente explicar y enseñar el evangelio, porque enseñar y explicar el evangelio no tiene que ver sobre ti, sino sobre lo que hizo Jesús.
no tiene que ver sobre cómo subjetivamente Dios ha obrado en mi vida, sino cómo Dios manda a todos que se arrepientan y que pongan su fe en Jesús. Entonces, debemos enseñar el Evangelio, y la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos manda a enseñar, enseñar y enseñar. Que los padres enseñen a sus hijos, que las mujeres ancianas de la iglesia enseñen a las más jóvenes, que unos enseñen a otros. Además, ¿sabes qué? Enseñar el Evangelio es el mayor acto de compasión que puedas hacer. Hoy vamos a dar una ofrenda a Venezuela. Hemos estado en contacto con unas iglesias allí y después del terremoto hay muchas necesidades de muchos tipos y queremos ayudar primeramente a nuestros hermanos en la fe, pero también a muchos otros allí en Venezuela que están sufriendo. Y por eso todo lo que se ponga en la caja irá a Venezuela. Pero ¿sabes que el mayor acto de compasión no es tanto la ayuda física, que Dios también nos manda a hacerla? Mira lo que dice Marcos 6:34, os lo voy a citar. Salió Jesús, el ejemplo perfecto, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabe lo que dice directamente después? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús sanó, por supuesto, Jesús alimentó, por supuesto, pero cuando tenía esa compasión, el mayor acto de compasión a las personas, ¿cuál era? Enseñarles el Evangelio. ¿Por qué? Porque que le des comida a una persona, que le ayude físicamente a una persona, le puede ayudar en este mundo. Y es algo que debemos hacer y queremos hacer como cristianos. Pero hablarle del Evangelio no solamente le ayudará en este mundo, pero más que nada le ayudará en el mundo venidero, en la eternidad. Por eso el mayor acto de compasión es enseñar el Evangelio. Ahora vamos a la segunda parte. Estamos hablando de enseñar, pero el Evangelio es lo que tenemos que enseñar. ¿Enseñar qué? Pues aquí llegamos a lo más importante. ¿Qué es el Evangelio? Esa es una gran pregunta. Esto es crucial, porque cualquier fallo aquí, pues, tiene consecuencias eternas. Hemos leído que Felipe, versículo 35, le anunció el Evangelio de Jesús. También, si vas conmigo, y estaría bien que tengas un marcador, porque vamos a estar entre los dos textos que hemos leído, 2 Corintios 5:19 dice que la palabra de la reconciliación es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esa es una descripción también del Evangelio, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios reconcilia a pecadores por medio de Cristo. Así que el Evangelio no es un plan de ayuda o de mejora personal. El Evangelio no es autoayuda motivadora. El Evangelio no es solamente aceptar a Jesús. El Evangelio, en esencia, es Cristo Jesús. Su obra y su persona, su muerte, su resurrección, su humillación y su gloria, su redención y su reinado, su sacrificio y su victoria. Y vimos a Felipe, un varón lleno del Espíritu Santo, que le anunciaba a Cristo. 1 Corintios 15 también nos habla de qué es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si alguien te preguntara, quiero saber más del mensaje de la Biblia o quiero saber más del Evangelio, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Lo has pensado? Porque eso es lo que necesita la gente. Pues quizá podemos pensar cuatro grandes preguntas que debemos contestar. Una es, ¿quién es Dios? Las personas necesitan saber quién es Dios. Necesitamos decirles que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios es santo, puro, justo, que Dios también es un Dios lleno de amor y misericordia, que aborrece el pecado, pero ama la justicia. La segunda pregunta sería, ¿quiénes somos nosotros y qué nos ha pasado? ¿Qué es el hombre y qué nos ha pasado? Y la respuesta es que el hombre es un ser creado por Dios, tiene su origen en Dios, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, como portadores de su imagen. Por eso hay dignidad en el ser humano, pero el ser humano por el pecado lo echó todo a perder. El ser humano por el pecado se rebeló contra Dios, se puso como enemigo contra Dios, no quiere saber nada de Dios y en su corazón, aunque no lo sepa y no lo crea, en su corazón hay una enemistad contra Dios. Porque el pecado en la cual el ser humano vive es romper la ley divina de Dios. La tercera pregunta sería, ¿quién es Cristo y qué hizo? Y el Evangelio nos dice que Cristo es Dios
encarnado. Él es 100% hombre, pero 100% Dios en una sola persona. Y que Él hace 2000 años vino a este mundo, vivió una vida perfecta que tú y yo no hemos vivido y que necesitamos vivir para ir al cielo, y murió allí en la cruz en nuestro lugar. Ese castigo que merecíamos en el infierno, Él sufrió el equivalente allí en la cruz, para que tú no tengas que sufrir ese castigo. Y resucitó con poder y ahora está sentado en el poder y en la gloria en la diestra de su Padre y manda a todos que se arrepienten y pongan su fe en Él. Y la cuarta pregunta sería, ¿y cuál es la respuesta? Pues lo acabo de decir. Cristo y Dios manda que cada persona se arrepienta de sus pecados y corra a Cristo para salvación y confíe en Cristo para salvación. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio que tenemos que enseñar cada persona. Ahora, quiero hacer un parón aquí. ¿Has creído tú ese Evangelio? ¿Has creído tú ese Evangelio de un Dios puro y santo, de un ser humano tú y yo, pecadores que nos rebelamos, de un Cristo que vino a este mundo como Salvador, como mediador y sufrió en su carne nuestros dolores, y de una respuesta de arrepentido de tus pecados, confías solamente en Él para salvación? Él es el único camino. Él es el único camino. Si no has confiado aún en Cristo para salvación, si no sabes dónde irías, si te mueres esta noche, ven a Él antes de que sea demasiado tarde. Sigue con los brazos abiertos 2000 años después, diciendo, venid a mí, arrepentido de tus pecados y confiando en Cristo, ven a Él y Él te salvará. Hay muchos falsos conceptos, ideas deficientes sobre el Evangelio. Y todo esto producen ideas y maneras deficientes sobre evangelizar. Por eso debes entender bien el Evangelio. Si no estás enteramente convencido de que solamente la Escritura es la máxima autoridad, ¿sabes qué? Entonces vas a intentar buscar maneras humanas, psicológicas, motivacionales al intentar evangelizar, en vez de buscar cuál es el método bíblico y cuál es el Evangelio bíblico. Si no comprendes profundamente que somos salvos solo por la gracia de Dios, que no merecíamos nada, que éramos pecadores muertos en nuestros delitos y pecados, si no comprendes bien eso, entonces al evangelizar, vas a pensar que las personas son buenas, que se pueden arreglar a sí mismas, que se pueden mejorar a sí mismas, cuando no es así. Si no comprendes que la salvación se recibe solo mediante la fe, que Dios te justificó solo por la fe y que tus obras no tuvieron nada que ver en tu salvación, entonces seguramente vas a predicar un evangelio diferente, un evangelio inflado. Vas a animar a la gente a hacer cosas para ser salvo, cuando la Biblia nos dice que no podemos hacer nada, sino solamente recibimos, que Cristo ya lo hizo. No hay que hacer nada para ser salvo. Si no entiendes claramente y profundamente que solo en Cristo hay salvación, solamente en Él, entonces no verás la necesidad de enseñarle el Evangelio a un budista, a un musulmán o a un hindú, porque pensarás que, bueno, si son sinceros con su religión, quizá Dios los acepte un día, cuando la Biblia dice que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Si crees que el ser humano tiene su mérito al creer, porque yo creí, yo tengo mucho mérito al creer, entonces le vas a robar gloria al Señor y pensarás también que cuando tú le hablas a alguien y se convierte, el mérito es tuyo, en vez de la gracia de Dios, porque toda la gloria le pertenece a Él. Por eso tenemos que tener claro lo que es el Evangelio. Ahora, enseñar el Evangelio a otros tiene un objetivo. Enseñar el Evangelio no es el fin en sí mismo, tiene un objetivo. Cristo dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere. El objetivo es que sean persuadidos, que vengan a Cristo. Así que el evangelizar tiene un objetivo. Tenemos que tener claro que hay un objetivo en particular. No es simplemente, ya he hablado del Evangelio, ya he enseñado el Evangelio. No, hay un objetivo porque amamos a las almas. Quizás dice, yo llevo ya 30, 40, 50 años en el Señor. Pero Dios tiene un objetivo para tu vida. Ese objetivo nos recuerda la necesidad y la urgencia de las personas que sin Cristo están en un camino a la condenación. ¿Has pensado eso alguna vez? Sin Cristo las almas van al infierno.
Date cuenta de eso. Desde los más niños hasta los más mayores. Sin Cristo las almas están perdidas. Ese objetivo nos anima a ser cariñosos, compasivos y comprensivos, porque nosotros estábamos también donde ahora está el inconverso perdido. ¿Y cuál es el objetivo? Pues persuadir. A veces podemos pensar, bueno, yo ya le he explicado el Evangelio, ya está, pero si vamos a 2 Corintios 5, que lo hemos leído, versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Sabes lo que es el temor del Señor? ¿Sabes que la Biblia nos anima y nos exhorta a temer a Dios? Porque tú y yo somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede ver el pecado. Y la Biblia nos anima a temer a Dios. A temer a Dios. Nosotros somos pequeños, Él es grande. Nosotros pecadores, Él es santo. Y si de verdad has recibido a Cristo, es que has conocido algo del temor del Señor. Si de verdad has recibido a Cristo, es que te diste cuenta que Dios es santo, que tu pecado es terrible y que Cristo vino para solucionar eso. Entonces conoces algo del temor del Señor. Y conociendo pues el temor del Señor, dice este versículo, persuadimos a los hombres. Porque hay un Dios justo que un día traerá juicio. No pienses que porque Dios es amor, Dios va a meter todo el pecado debajo de la alfombra, no pasa nada, todos para adentro y ya está. No, Dios es justo y santo. Eso lo haría un juez corrupto y Dios no es ningún juez corrupto. Él juzgará el pecado. Y como conocemos el temor del Señor y que Dios es santo, entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. El objetivo entonces no es manipular a las personas con mentiras para que comiencen a venir a una iglesia, no. El objetivo no es llevarlos a que reciten una oración como si fuera una fórmula mágica, ni tampoco el objetivo es, mediante técnicas motivadoras, llevarlos a tomar una decisión por Cristo. No. El objetivo no tiene nada que ver con manipular, el objetivo es hablar y enseñar la clara verdad del Evangelio para persuadir al que aún está en sus pecados. Nosotros no creamos la fe, Dios da la fe como un regalo. Nosotros no podemos convencer al corazón, el Espíritu Santo utilizará nuestras palabras para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Imagina que estás en una ciudad y pasas por un puente y ves que alguien se quiere tirar de ese puente. ¿Cómo actuarías? ¿Qué es lo que harías? Dirías, bueno, le he dicho unas 4 palabras y ya está. ¿Cómo actuarías si ves a alguien queriéndose tirar de un puente? Lo normal es que harías todo lo que esté en tu mano para persuadirle de no hacer eso. Lo normal es que utilizarías todos los argumentos posibles, toda la razón lógica posible, no utilizarías mentiras, no le dirías, no te tires, que de unos años seguramente serás millonario. No, eso no lo sabes. Que todo irá bien, tu vida será color de rosas, tampoco lo sabes. No utilizarás mentiras, pero utilizarás la verdad, utilizarás toda la persuasión posible para hacerle ver su error, para hacerle ver el peligro de su camino. De alguna manera, cada cristiano estamos llamados a lo mismo. Estamos llamados a evangelizar a un mundo perdido en sus caminos que llevan a la condenación. Y evangelizar es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. No con el objetivo de decir, yo ya he hecho mi parte. No. No con el objetivo de decir, mira a toda la gente que yo les hablo y les enseño el Evangelio. No, con el objetivo de que un día vengan a Cristo. Eso es lo primero que quería remarcar. Hay 2 cosas más que las trataré más rápidamente. En segundo lugar, y los niños podéis escribir también este segundo punto ahora, el evangelismo bíblico es llevado a cabo, es realizado por personas e iglesias que aman el Evangelio. Mira lo que dice 2 Corintios 5, versículo 14. 2 Corintios 5, 14.
porque el amor de Cristo nos constriñe. En este pasaje Pablo está hablando de ser embajadores. En este pasaje Pablo está hablando, como hemos visto, de persuadir a los hombres. ¿De dónde surge estas ganas de hablarle a otros de Cristo? ¿De dónde surge? Surge del amor de Cristo. No de mi amor por lo bueno que soy yo tengo mucho amor, no. Del amor de Cristo que le constriñe. ¿Sabe lo que significa la palabra constreñir? La palabra constreñir en el griego habla de algo que está muy cerca de otra cosa. A veces se utiliza la palabra apremiar, apretar, poner dos cosas juntas. Es como cuando coges el cinturón y lo aprietas bien hasta el último de los agujeros y lo aprietas bien. Y vamos, ahí los pantalones van a estar bien ceñidos porque ahí no se van a caer seguro. Están bien cerca, están bien apretados. Pues esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo del amor de Cristo. Cuando una persona recibe el Evangelio, medita en el Evangelio como el apóstol Pablo, el amor de Cristo empieza a apretarte, a apretarte, a apretarte para lo bueno, a apretarte para no dejarte estar tirado sin hacer nada, sin evangelizar, sino que te aprieta tanto el Evangelio de Cristo que tienes que ir, que tienes que hablar. El amor de Cristo nos constriñe. Es entonces que el Evangelio, el amor de Cristo, la persona y la obra de Cristo es tu motivación para evangelizar. ¿Sabes qué? Muchos cristianos piensan así, que la culpabilidad es la motivación para evangelizar. Y dicen, ay, llevo tiempo sin evangelizar, qué mal me siento, soy mal cristiano, no estoy haciendo las cosas bien, tengo que evangelizar. Es mi obligación, tengo que hacerlo. Y piensan que la culpabilidad va a ser motivador para evangelizar. Eso no va a funcionar. Otros piensan que los halagos y buscar la reputación y que otros me digan, ay, qué buen evangelista eres, que eso es la motivación para evangelizar. Pero eso es robarle la gloria a Cristo y eso Cristo no lo va a honrar. La verdadera motivación para evangelizar. ¿Por qué evangelizamos? Es por el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces levanta en nosotros un amor hacia Él, un amor hacia Él. Y te quiero preguntar, a ti que profesas ser cristiano, a ti que estás aquí y dices que has recibido a Cristo como Salvador, te quiero preguntar, ¿amas el Evangelio? ¿Amas el Evangelio? Piénsalo. Quizás es fácil responderlo, pero a veces tenemos que examinarnos nuestro corazón. ¿Amas el Evangelio? ¿Amas el Evangelio? ¿Te encanta? ¿Te apasiona? ¿Te asombra? ¿Te maravillas de él? ¿Te gozas del Evangelio? ¿Te deleitas en el Evangelio? Piénsalo bien, por favor, cristiano. Estoy hablando a todos, a hombres, mujeres, niños, mayores, jóvenes, todos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que te deleitas? En esta última semana, ¿en qué cosas has encontrado gozo? En esta última semana, ¿en qué cosas has encontrado deleite y gozo? ¿Ha traído gozo a tu corazón pensar en el amor de Cristo? Piensa en esas cosas. Por favor, pensar en estas cosas, porque lo que sea tu gozo, a eso vas a dedicar tu vida. Lo que sea tu gozo, a eso vas a dedicar tu vida. Y si tu gozo es tu trabajo, todo irá dedicado al trabajo. Si tu gozo es lo que da tu trabajo, el dinero, todo irá dedicado a eso. Si tu gozo es tu hobby, si tu gozo es tus relaciones, tus amigos, familiares, si tu gozo es todo eso, tu vida irá dedicado a eso. Pero si tu gozo es el Evangelio, amas el Evangelio, tu vida irá dedicada a eso. Pablo decía, mi gloria en la cruz. Aquello que me deleito, que me gozo, que me glorío, es la cruz de Cristo. Por eso, si vamos a ser evangelistas, necesitamos amar el Evangelio. Si vamos a ser evangelistas como individuos o como iglesia, necesitamos amar el Evangelio. Porque ¿sabes qué? Cuando amas el Evangelio, estás dispuesto a sacrificarte por la causa del Evangelio. Un embajador muchas veces tiene que dar un mensaje complicado. Un mensaje que le va a hacer perder reputación, que le va a meter en problemas, un mensaje que le puede costar la vida, pero tiene que darlo porque ama su país, porque ama el mensaje. Y no es verdad que aquellas cosas que amamos
¿no nos cuesta sacrificarnos por ellas? Nos sacrificamos por nuestros hijos porque los amamos. Y no te importa levantarte a las 4 de la mañana a cambiar un pañal, a limpiar un piso, lo que sea, porque amas a tus hijos. Lo que amas no te cuesta sacrificarte. Pues cuando amas el Evangelio, estás dispuesto a sacrificarte. ¿Sabes el texto que hemos leído de Felipe? Lo que le costaba a Felipe hacer lo que Dios le había dicho. Él tenía un ministerio deslumbrante en Samaria. Muchísimas personas se habían convertido. Pedro y Juan habían venido a confirmar esa obra. Pedro y Juan ya se habían ido y se quedaba Felipe como el pastor principal, el evangelista principal, para liderar muchísimas iglesias que había allí, muchísimos cristianos que tenían que escuchar más. Era un ministerio tremendo que tenía ahí. Y Dios le dice, vete de ahí. Pero Señor, no dijo pero. Es un sacrificio, era un ministerio tremendo que él tenía ahí en Samaria con muchas personas queriendo escuchar más y más. Y Dios le dijo, vete al desierto. Pero en el desierto no hay gente, Señor. Vete al desierto. Vete al desierto. Porque cuando amas el Evangelio, estarás dispuesto a sacrificarte por la causa del Evangelio. Ese sacrificio muchas veces significa perder reputación. Significa que se metan contigo, que se rían de ti. Significa perder trabajos. Significa perder incluso a veces dinero, pero estás dispuesto porque si Cristo se sacrificó por mí, ¿cómo no me voy a sacrificar yo por Él? También cuando amas el Evangelio, ya lo hemos visto un poco antes, pero cuando amas el Evangelio, hablarás del Evangelio. ¿De qué hablan las personas? Hablan de lo que aman. Ahora en el Mundial, a los que les gusta el fútbol, ¿de qué muchas veces hablamos? Pues del fútbol, porque nos gusta. Y mañana juega España, y has visto el gol de tal persona, y mira cómo esto, porque te gusta algo. De lo que te gusta, hablas. Lo que amas, hablarás de eso. Así que no me digas que amas el Evangelio, si no hablas del Evangelio. Nuestro hombre Felipe aquí, en Hechos 8, vemos que él vivía en Jerusalén, era un diácono en Jerusalén, y hay persecución y tiene que salir de Jerusalén. Y va a Samaria. ¿Y qué hace? Nadie le había dicho que él iba a Samaria a hablar, pero él va ahí y habla del Evangelio. Porque lo amaba, pues va a hablar. Y es más, cuando se le aparece un ángel y le dice que vaya al desierto, el ángel no le dice, ve al desierto a hablar del Evangelio con los que te cruces. No, el ángel le dice, ve al desierto. Hay algo que se da por supuesto. Y es que si iba al desierto, con quien se encontrara, iba a hablar del Evangelio. Y así hace Felipe. Ni le tenía que decir el ángel, habla del Evangelio. ¿Por qué? Porque si amas de algo, hablarás de eso. ¿Amas el Evangelio? ¿Amas el Evangelio? ¿Amamos el Evangelio? He conocido personas que a lo mejor quedas con esa persona, con cristianos que quedas para tomar un café, y a lo mejor estamos ahí 3 o 4 hermanos quedando y tomando un café, y esta persona se la ve quizá que está mirando a otros lados. Porque lo que está mirando, ¿a quién puedo hablarle de Cristo? ¿A quién puedo hablarle de Cristo? Y a la mínima que tiene una ocasión se acerca a otra mesa y va con un folleto o con algo y le dice, mira, toma, me gustaría que leyeras esto y quiero orar por ti. Se dice de Jorge Whitefield, un predicador del siglo XVIII, que él dijo esto, Dios me libre de viajar con alguien durante un cuarto de hora sin hablarle de Cristo. Era su vida, amaba el Evangelio, así que hablaba del Evangelio. Y te digo, si no hablas del Evangelio frecuentemente, cuestiónate tu amor al Evangelio. Cuestiónate tu amor al Evangelio si no hablas del Evangelio frecuentemente. Una iglesia sana es una iglesia que continuamente, como hemos dicho, enseña el Evangelio y habla del Evangelio, no solamente como individuos, sino como iglesia. Una iglesia sana es aquella que si vas un domingo, sabes que en algún momento se va a hablar de Cristo, se va a hablar del Evangelio, se va a hablar de cómo una persona puede ser salva de sus pecados. Una iglesia sana es aquella que puedes traer a tu amigo tranquilo de que ese día, ese domingo, el pastor en algún momento hablará del Evangelio. Y como cristianos y como congregación debemos buscar eso, hablar del Evangelio. También cuando amas el Evangelio, tu gozo surge y depende
del evangelio en sí, no del éxito del evangelismo. Si amas el evangelio, tu gozo no depende del éxito del evangelismo. Tu gozo depende de lo que es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para limpiarte de tus pecados. Y eso tuvo un total éxito. Y tu gozo depende de eso. ¿Sabes qué? Una vez Cristo mandó a sus discípulos a que fueran a evangelizar. También en ese tiempo les dio el poder de echar demonios y de hacer milagros. Volvieron todos gozosos, diciendo: mira, Señor, lo que hemos hecho. Hemos podido echar fuera demonios, hemos podido hacer esto, hemos podido hacer lo otro. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Les dijo: no os regocijéis tanto que habéis podido echar demonios, no os regocijéis tanto del éxito del evangelismo. Y les dijo Jesús: sino gozaros de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí está el gozo. De ahí está el verdadero gozo, no del éxito del evangelismo. ¿Por qué? Porque los que van a evangelizar muchas veces verán rechazo. Los mismos apóstoles vieron, el mismo apóstol Pablo con toda su predicación tan buena, muchas veces llegaba a sitios que le decían: fuera, no te queremos. El mismo Señor Jesús fue rechazado de muchos lugares y nosotros no seremos menos. Pero nuestro gozo no depende del éxito, si se convierten o no, o del éxito del evangelismo. Nuestro gozo depende de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro gozo, mi gozo depende de que Cristo murió por mí, de que Cristo me ha perdonado de mis pecados. Él ha cambiado mi vida, Él es mi Salvador, Él es mi alegría, Él es mi esposo, Él es mi todo, Él es todo para mí. De ahí debe estar nuestro gozo. También cuando amas el evangelio es porque confías en el evangelio. Suele ser que en aquel persona que amas, confías en esa persona. Y el Pablo había dicho antes: el amor de Cristo nos constriñe, y luego dice en el versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Pablo estaba seguro de que el que cree en el evangelio, hay una transformación, hay un cambio, es una nueva criatura. Debemos confiar en el poder del evangelio. Felipe, por ejemplo, había tenido una situación bastante difícil. Felipe, en el capítulo 8. Felipe tuvo una historia desilusionante porque un hombre muy famoso en Samaria, llamado Simón el Mago, se había convertido, se había bautizado, un hombre con mucha influencia que diríamos: wow, si este hombre se convierte, va a tener mucha influencia. Y a los meses se descubrió que no era una conversión genuina, era un falso convertido. Pero Felipe siguió confiando en el evangelio. Pablo dice: el evangelio no avergüenza. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no te deja tirado. El evangelio no produce falsas conversiones. El evangelio no produce conversiones a medias. No. La razón detrás de las falsas conversiones no es un defecto del evangelio, no es falta de poder del evangelio, sino un defecto y falsedad en las personas que habían profesado creer el evangelio, pero no lo habían creído. Felipe seguía confiando en el evangelio. Cuando una iglesia ama el evangelio, confía en que el evangelio tiene poder. El evangelio tiene poder para cambiar la vida. Totalmente. Tiene poder para que puedas vencer vicios, tiene poder para que puedas vencer el pecado, tiene poder el evangelio para hacerte una nueva criatura, tiene poder para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. El evangelio de Cristo tiene ese poder de Dios para salvación. Entonces hemos visto la definición del evangelismo, hemos visto que una iglesia o personas que van a evangelizar deben amar el evangelio. Esa es la motivación, esa es la verdadera motivación. Y en último lugar, vamos a ver que el evangelismo bíblico es realizado por personas e iglesias que se acercan a los incrédulos, El versículo 20 de 2 Corintios 5 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabes lo que es un embajador? Lo hemos dicho antes. Un embajador es una persona de un país, pero que vive cerca de los ciudadanos de otro país. Si el embajador
de un país vive en su propio país, no va a hacer lo que tiene que hacer. No puede hacer la labor del embajador. El embajador de Paraguay en España vive en España. No puede vivir en Paraguay. El embajador de Reino Unido o de Inglaterra o de España en Inglaterra tiene que vivir en Inglaterra. Para representar a España en Inglaterra tiene que vivir en el país, en el otro país. De igual manera, Dios quiere que su pueblo, cada cristiano, seamos embajadores. Y como embajadores, Cristo quiere que sus discípulos estén en el mundo, pero no sean del mundo. Pero Cristo quiere que estemos en el mundo. Eso de fugarse a un monasterio y alejarse del mundo nunca ha sido el plan de Dios, ni es algo que Cristo haya instituido. Cristo dijo que sus discípulos estarían en el mundo. Es más, en Juan 17, Cristo dijo al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La Biblia dice que somos embajadores, así que estamos en tierra enemiga. Somos embajadores de Cristo en tierra enemiga de Dios y actuamos en su nombre, versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice ahí, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del embajador. ¿Cristiano es tu mensaje a los demás? ¿O tu mensaje a este mundo es: quiero ser amigo tuyo porque me gusta todo lo que hay en el mundo? ¿Es ese tu mensaje a este mundo? ¿O tu mensaje a este mundo es: necesitas reconciliarte con Dios? Ese debería ser nuestro mensaje. Ahora vamos a ver que para llevar este mensaje al incrédulo necesitas acercarte al incrédulo. Por eso Cristo dijo tantas veces: id y predicad. El id es muy importante también. Hay que ir. No vale con quedarte en tu casa. No va a valer meterte en un monasterio para alcanzar a los perdidos. Hay que ir. Felipe, por ejemplo. Y Felipe es un caso que lo vemos claramente. Le dice: ve al desierto, y fue. Pero en el desierto le dice: acércate y júntate a ese carro. Si vas a llevar y enseñar el evangelio a un perdido, necesitarás acercarte. Acercarte a ese perdido. Felipe, y un evangelista, se acerca porque ve al incrédulo como Cristo lo ve. Cuando Felipe vio al etíope eunuco, no estaba mirando su raza, su posición, su riqueza, su oficio, no. Lo veía como hay que ver a las personas, como seres humanos creados a la imagen de Dios, pero también como pecadores en camino a la destrucción. Y así lo veía Felipe. Y por eso quería ir, por eso se acercó, por eso le explicó el evangelio, porque lo veía tal como Cristo lo ve. Lo hemos visto ya en Marcos, cómo Cristo tenía compasión, y dice en Mateo 9, y al ver las multitudes, ¿cómo las veía? Las veía como gente que no me reconoce como Señor y Salvador, gente que las veía con compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ves tú a la gente que te rodea? ¿Cómo los ves? También 2 Corintios 5:16 hemos leído que dice ahí: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabes lo que significa conocer a la gente según la carne? Pues es mirarlos como lo ve el mundo. Este mundo ve a alguien y ve pues los aspectos superficiales o externos. La gente ve a otra persona y ve pues si es hombre o mujer, ve si es alto o bajo, ve la apariencia externa, ve la forma en la que viste, ve los títulos universitarios que pueda tener o la falta de ellos, ve el dinero que tiene o no, el coche que lleva, la casa en la que vive, los familiares que tiene. Muchos ven a la gente y lo ven como el mundo lo ve, por lo externo. El evangelista, aquel que quiere traerlos a Cristo, aquel que quiere evangelizarles, no juzga un libro por su portada. ¿A qué me refiero? No ve lo exterior. Mira como Dios mira al corazón y ve un corazón necesitado de la gracia de Dios. Ve un corazón roto
por la miseria de este mundo y por el pecado. Ve un corazón necesitado. Entre con las pintas que entre de una manera o de otra, ve el evangelista lo que debe ver, la necesidad del corazón. Y el evangelista tiene compasión porque ve al incrédulo, ve a las almas como Cristo las ve. También, al acercarnos a los incrédulos, debemos identificarnos con ellos. Me encanta que Felipe llega y empieza a andar junto al carro o a correr junto al carro y después se sienta con él en el carro. Acaba allí sentándose con él y empieza a hablarle, como a un igual. Felipe era judío y este era extranjero, pero no hace diferencia. Por otro lado, Felipe se pudiera haber sentido, yo soy simplemente un hombre, este etíope era un ministro de economía, era un hombre riquísimo, pero se sienta como un igual. Lo ve como un corazón necesitado, como un alma que necesita la salvación. Y si vamos a hacer la obra de evangelista, necesitamos ponernos al nivel de la persona que vamos a evangelizar. Lo que significa esto es que buscaremos aquellas cosas que le interesan a la persona para identificarnos con ella, para utilizarlos como medios para predicarles el evangelio. Hay un ejemplo que lo he nombrado otras veces, pero lo quería nombrar aquí. Hay una mujer estadounidense llamada Rosario Butterfield. Ella era una activista lesbiana en Norteamérica, era de las que en estos desfiles que ahora se ven tanto en las televisiones del orgullo gay, ella haría el pregón del desfile del orgullo gay. Estaba súper metida en todo lo que es el movimiento LGTBI y es más, era profesora de universidad en la Universidad de Siracusa y su asignatura era sobre el feminismo. Estaba metidísima en todo lo que es este mundo de ideología LGTBI y todo eso. Y una vez ella escribió un artículo en contra del cristianismo y un pastor le contestó, porque este artículo había sido escrito en un periódico. Este pastor le contestó, ella recibía muchas cartas llenas de odio, de gente que estaba en contra, pero la carta, dice, estaba hablando de la verdad, pero con mucho amor. Así que ella empezó a escribirle a este pastor y a su esposa, tanto es así que el pastor y su esposa la invitaron a comer un día a casa. ¿Saben lo que hizo este pastor y su esposa? La invitaron a comer y sabiendo la ideología que ella tenía, sabiendo que ella era vegana, lo que comieron ese día fue todo un plato vegano. Nada de carne, todo vegano ese día. ¿Por qué? Para acercarse a ella, para acercarse a su corazón. Sabiendo que ella también era súper ecologista, que estaba totalmente en contra ya de los aires acondicionados, no encendieron el aire ese día. ¿Para qué? Para acercarse a ella. Para juntarse a ese carro como el etíope eunuco, para identificarse con ella. Es más, cuando ella les invitó a su propia casa, ellos fueron sabiendo que seguramente muchos de la comunidad LGTBI estarían también ahí. Y aunque se sentirían un poco como bichos fuera del agua, como bichos raros, allí estaban. Como pez fuera del agua, allí fueron. Se identificaron con ella. Y en unos años Dios fue obrando, ella comenzó a leer la Biblia, y en unos años Dios fue obrando y transformó su vida. Dios le hizo darse cuenta de su pecado. Ella cambió completamente su vida. Y ahora es una cristiana fiel en una iglesia, ha escrito varios libros en los que habla de cómo Cristo la transformó y cómo el Evangelio cambia vidas. Pero quería hablar de cómo este pastor se puso a la altura, se identificó con ella. Ahora, no estoy hablando, cuando hablamos de acercarnos a los incrédulos para llevarles el Evangelio, no estoy hablando de unirse en yugo desigual, porque nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? Es Cristo. ¿No hizo eso Cristo? ¿No hizo Cristo el acercarse a nosotros? ¿Sabes cómo nos salvó Cristo? Quedándose en el cielo y diciendo, ahora os salvo. No, no, no. Él vino. Él se identificó con nosotros tomando nuestra naturaleza, haciéndose hombre. Él se puso a nuestra altura como siervo incluso, lavándole los pies a sus discípulos. Él se identificó con nosotros, se acercó a nosotros para que pudiéramos ser nosotros salvos.
Ahora, en el acercarse a nosotros, no se metió en pecado. Y así también nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Y no estoy hablando, cuando hablo de acercarse al incrédulo, no estoy hablando de meterse en sus pecados. No estoy hablando de unirse en yugo desigual. No estoy hablando de andar en el consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de los escarnecedores. Estoy hablando de acercarnos al incrédulo para hablarles de Jesús. Como en ese versículo que prediqué a principio de año, conservaos en el amor de Dios, después dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay veces que tenemos que involucrarnos, tenemos que acercarnos al perdido, ponernos a su altura, llevarlo del fuego en el que está al lugar seguro que es Cristo, pero siempre llevando cuidado de no ser influenciados por su pecado. En último lugar, el evangelista se acerca al incrédulo ofreciéndole ayuda. Y ya acabamos y lo dejo aquí. ¿Sabes lo que hizo Felipe al etíope? Comenzó a leer la Biblia con el etíope. El etíope estaba leyendo algo, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿cómo haré si alguien no me enseñare? Y se puso a ayudarle leyendo la Biblia. ¿Sabes que hay un ministerio que tú puedes hacer? No tiene que hacerlo el pastor ni uno de los diáconos. Que tú puedes hacer animando a un amigo a venir a casa a leer la Biblia. ¿Le has preguntado a alguien eso? ¿Has invitado a alguien a tu casa a tomar un café, a tomar algo, a tomar un refresco y al final sacas la Biblia y dices, ¿te parece si leemos algo de la Biblia? Ay, pero es que se van a meter conmigo, es que me van a decir que no. ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? ¿Alguien te ha hecho alguna pregunta sobre a qué iglesia vas, sobre esto que haces, sobre lo otro? ¿Sabes algo que puedes decir? Es, si quieres podemos leer la Biblia juntos. Creo que hay un ministerio tremendo que cada cristiano puede hacer de decirle a alguien, podemos leer la Biblia juntos. Y tú, con lo que el Señor te ha mostrado ya, puedes enseñarle a otro lo que significa este maravilloso libro, lo que significa el Evangelio de Cristo. Comienza a leer el Evangelio de Juan juntos. Allí en la puerta tenemos pequeños evangelios de Juan que puedes regalar a la gente. Invítalo a tu casa a leer juntos la palabra de Dios. Comenzáis a leer lo que hizo Cristo, quién es Cristo, cómo salva Cristo sobre nuestro pecado, sobre nuestra necesidad. Habla a otros de Cristo. Dios mediante continuaremos la semana con este tema fascinante. Pero hay una obra que hacer por cada uno de nosotros y es llevar, enseñar el Evangelio a aquellos que están perdidos. Y ya acabando, te pregunto, ¿dónde está tu alma? Hemos hablado de hablar el Evangelio, pero quizá tú aún necesitas confiar en ese Evangelio. Es lo único que te puede salvar. La Biblia nos dice que cada persona nace en dirección al infierno. Cada persona nace como pecador. Cada persona nace aborreciendo a Dios, opuesto a Dios y como enemigo de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio es reconcíliate con Dios, porque no lo estás de manera natural. Y tú no puedes reconciliarte tú solo. Alguien vino para reconciliarte y ese es Cristo. Allí en la cruz, Él estaba entre el cielo y la tierra para reconciliar a Dios con el hombre. Y si vienes a Él, si arrepentido de tus pecados, confías solamente en Cristo para salvación, Él te promete que tendrás vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todos los que crean en Él no se pierdan, que es a donde íbamos, sino que tengan vida eterna. Vamos a orar.